PEV dice el problema principal del conflicto mapuche son las madereras y las papeleras. Eso son ustedes en las redes. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Vamos a nuestra última entrevista. Romina Díaz, subgerenta de proyectos estratégicos de GeoResearch. Romina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es GeoResearch? GeoResearch es una empresa de geointeligencia territorial donde hacemos diversos estudios, entre ellos de geomarketing, estudios territoriales y sociodemográficos, como el que hicimos para la falla de San Ramón, entre otros. Cuando tú hablas de geointeligencia, estrictamente, ¿a qué te refieres? Geointeligencia es, a partir de las variables territoriales, cómo optimizar el territorio. Por ejemplo, dentro de los estudios que hacemos, es evaluar un punto en una esquina X de la ciudad y definir cuánto es el potencial de venta de ese lugar, con variables como, por ejemplo, cuánta población rodea ese lugar, el mercado objetivo al que vas a llegar, el nivel socioeconómico, todas esas variables que influyen en la venta de un lugar potencial. ¿Y por qué fue este interés en examinar la falla de San Ramón? Que dicho sea paso, tiene 25 kilómetros entre el río Mapocho y el Maipo, pasa por varias comunas: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. Bueno, nuestro estudio parte principalmente porque nosotros tenemos información disponible para poder analizar esa información. La falla de San Ramón es ha sido un tema bien analizado durante los últimos tiempos, a partir de 2010, que es cuando se descubre que es una falla activa. Y nosotros tenemos información disponible sociodemográfica para poder analizar estas componentes geológicas que existen en la ciudad. Pudimos analizar, por ejemplo, la cantidad de personas que se van a ver afectadas. La cifra es casi la mitad de la ciudad de Santiago. Estamos hablando de 3 millones de personas. Pensemos que en la región metropolitana hay 7 millones de personas. Por lo tanto, es casi la mitad de la ciudad afectada, con transversalidad en cuanto a los niveles socioeconómicos y también en cuanto a las edades de esta población. ¿Un sismo de qué envergadura sería? Sería del orden de 6 a 7 grados. Ahora, digamos, los expertos en el tema, los geólogos, de alguna forma no pueden predecir cuándo va a suceder esto, pero hay que estar preparados porque se descubre que es una falla activa. Entonces, se espera que dentro del primer kilómetro de esta falla, del área de influencia del primer kilómetro, sea la zona más afectada, dado que al ser una falla de tipo... Las fallas geológicas no se comportan igual que los temblores que uno siente en general. ¿Ya? Estas tienen una ruptura que es mucho más superficial, por lo tanto, se va a sentir un temblor mucho más fuerte que lo que hemos sentido, o algo muy similar a lo que fue el año 2010, pero concentrado en una zona muy pequeña. Ahora, ¿es verdad que los terremotos no pueden ser advertidos como, por ejemplo, los huracanes o los tornados, digamos? Sí. Pero uno puede detectar, y creo que eso es lo que están tratando de hacer ustedes, uno puede detectar las potencialidades de daño en distintas zonas de acuerdo a la posibilidad de que ahí se pudiera haber un terremoto. Y eso es algo que yo creo que en términos de política pública, de infraestructura, sirve cualquier cantidad. Exacto, desde que se conoce esto, tú ya inmediatamente puedes saber cuánta población se va a ver afectada, qué infraestructura se va a ver afectada. Hoy día es súper importante saber que existe población sobre la falla, existen hospitales, existen colegios, existe un reactor nuclear, ya que más allá de que haya un tema de que esté sobre la falla o no, ese reactor está cerca de población. En algún momento ese reactor se colocó en el año 74, cuando no había población en ese lugar. Entonces, más allá de que haya temblor o no, ese reactor no tiene que estar ahí. Pero el resto de infraestructura vulnerable efectivamente está sobre la falla. Hay universidades y hay población. Entonces, frente a eso, efectivamente hay un tema con las políticas públicas. Hoy día, si tú revisas la oferta inmobiliaria, se sigue construyendo en la zona. No creo que sea gente que desconozca la información. El tipo de construcción que son oferta inmobiliaria de niveles socioeconómicos altos, a veces 1, C2, y se sigue construyendo. Ahora, dime una cosa, Romina. ¿Cuándo fue la última vez que la falla San Ramón tuvo actividad? Sí. Se habla de 8.000, 10.000 años atrás, aproximadamente. O sea, la recurrencia era unos 2.000 años más. Y puede ser ahora.
O sea, no, sí, siempre puede ser ahora. Bajo la probabilidad pueden ser millones de cosas. Por lo mismo se sigue, yo creo, construyendo y viendo una visión a largo plazo de lo que ocurre. Ahora, uno puede examinar, por ejemplo, desde el punto de vista del material, ¿en qué estado está la falla? Tú puedes, por ejemplo, monitorizar a lo largo del tiempo la falla y decir, mira, la falla ha tenido un desplazamiento de tal envergadura, las placas se han juntado, se han separado, sin haber grandes fenómenos. Pero tú puedes revisar eso o solamente... Sí. Tú solamente sabes y detectas que algo pasó con la falla cuando efectivamente se produce el fenómeno. No, yo entiendo que la Universidad de Chile tiene 2 estaciones de monitoreo a lo largo de estos 25 kilómetros de la falla. Tiene un área de estudio y en ese lugar se han detectado movimientos de aproximadamente 0,02 milímetros en un año. Entonces eso es muy poquito. Ahora, en la medida en que se haga un desplazamiento mayor, va a ser el momento en que se provoque el terremoto, pero es muy poca data en este minuto porque recordamos que es un estudio que se hizo por la Universidad de Chile el año 2010. Entonces, para tener una trazabilidad mucho mayor de poder pronosticar algo, si es que se pudiese, tendría que ser con mayor cantidad de datos. Ok, dado de que las posibilidades pueden ser todas, puede pasar en un ratito más, como puede pasar en 1000 años más. Existe en términos de política pública y particularmente en un país que tiene pocos recursos o que tiene los recursos escasos, una suerte de tentación a siempre mirar la probabilidad por el lado más lejos, más lejano. Sí, es decir, mira, quizás no son 1000 años el próximo terremoto, pero pueden ser 500. Por lo tanto, ¿por qué tener que invertir ahora todo? La opción de mirarlo por la posibilidad más cercana, como tú lo has podido presenciar en otros fenómenos mundiales, fue lo que pasó en Katrina, donde nunca se mejoraron los diques porque no había pasado hacía mucho tiempo que tuvieran un huracán de esas características. En fin, ¿qué tan previsores desde el punto de vista geológico somos nosotros? Mal, porque en realidad la prueba máxima de ello es que se siga construyendo en el piedemont de la precordillera, que es donde está activa la falla. Ya, pero no hay un letrero gigante que dice está usted entrando dentro de la falla San Ramón. Es desconocimiento además porque mucha población que habita ahí no sabe que vive sobre la falla. Entonces yo creo que el tema pasa, bueno, ya estás ahí, hay población, difícilmente, pensando en el corto plazo, se va a erradicar a toda esa población porque está sobre una falla, que además nosotros en términos de construcción podemos soportar terremotos de esa envergadura, de 7 grados, 8 grados, como fue el último del año 2010. Yo creo que va el tema por una política pública preventiva, de conocimiento además, y de saber que está sobre una falla y cómo reaccionar frente a un terremoto de esas características. Además, el sector, lo vamos a sentir todo en el caso de que ocurra. Sin embargo, en el sector se va a sentir mucho más fuerte porque, dado el movimiento que tiene, es una falla de tipo inversa. Por ende, es un movimiento que es como hacia arriba y hacia abajo. No es como lo que hemos sentido en un sismo del tipo normal, digamos, o de los típicos que hemos sentido. Mueve de lado a lado, digamos. Exacto, este se mueve de arriba hacia abajo, por ende también es una forma de entender, o a mí me daría seguridad si yo vivo en esas zonas que me dijeran, oye, mira, este tipo de falla provoca estos terremotos y esto le va a pasar a tu casa. Entonces, de alguna forma, claro, a lo mejor hay gente que tiene niveles socioeconómicos que te permiten mover y desplazarte sobre la ciudad, pero dentro de la zona más próxima a la falla tenemos poblaciones por ende ellos no tienen la decisión o la soltura de poder decir yo me voy a cambiar de casa porque vivo arriba de una falla, pero sí podrías tener el conocimiento de saber qué va a pasar. Yo creo que con eso la gente tiende a tener más tranquilidad en el momento que suceda algo. Estamos conversando con Romina Díaz, subgerente de proyectos estratégicos de GeoResearch. Ahora, Romina, en términos de la situación práctica, tú tienes ahí construido pero millones de metros cuadrados. Exacto. Tienes en todo tipo de cosas. Si es que hubiese una disposición a hacer algo al respecto, entendiendo que no puedes eliminar todo eso e instalarlo en otro lado, ¿qué son las cosas que ustedes sugieren que se tienen que empezar a hacer? O sea, en primer lugar, trabajar con el plano regulador comunal, que implica modificaciones de parar construcciones o definir si están hechas para soportar un sismo de esta envergadura. Con respecto a la infraestructura, hay cosas, por ejemplo, como ese reactor. Es muy importante, exacto, es muy importante el riesgo que se puede correr ante una falla. Ahora,
de acuerdo a la información, ellos han soportado muy bien los antiguos terremotos. Pero recuerda que este es otro tipo de terremoto, también tiene otro tipo de movimiento. Entonces es, digamos, ver en el hoy cómo estamos actuando en términos de prevención, de información y hacia el futuro con respecto a la legislación de los planos reguladores comunales de, digamos, las zonas que permiten construcción. Bueno, eso se ha hecho antes. Yo me acuerdo cuando estaba el Hospital Renato Deforme entre Viña, Valparaíso, estaba el Renato Deforme, emplazado en prácticamente la roca frente al mar. Y era un hospital, digamos. Y después se advirtió de que esto no podía ser porque era un riesgo en cualquier tsunami que viniera, etcétera, y se cambió. Pero cambiar las cosas, Romina, es de las cosas más traumáticas que hay para una burocracia de políticas públicas que implica... A nivel comunal. Claro, implica alcaldes, implica poder político, implica costos gigantescos, alguien tiene que financiar esos cambios grandes. Empiezan las otras personas que dicen, oye, pero usted está tomando muy a la tremenda, esta cuestión no ha pasado hace tanto tiempo. Sí. Esto puede ser un alarmismo vacío que va a dejar desfondado las arcas del país. En fin, ¿cuál es la manera de abordar esta situación desde el punto de vista de la comunicación en la autoridad? Entonces, en ese caso sería netamente informativo. O sea, por eso te digo, o sea, más allá de alarmar, como bien decías, tiene que ver con que ya hemos soportado terremotos de esta magnitud. Tampoco quiere decir que va a haber una debacle aquí, se van a caer todas las casas. O sea, tu casa va a sufrir daño, pero el tema es saber cuánto y qué hacer en ese momento. Ahora, nosotros tenemos, según tengo entendido, un estándar de construcción sí, bastante superior a lo que hemos visto en algunos otros países. ¿Eso es algo que está también contemplado en el estudio que hacen ustedes? Sí. Puntualmente no trabajamos con el tema de calidad de construcción y ese tipo de cosas. Trabajamos principalmente lo que fue análisis sociodemográfico de cuánto población se iba a ver afectada y infraestructura. Sin embargo, efectivamente nosotros tenemos muy buenas normas de construcción. Nosotros incluso enseñamos a otros países. Por ende se da por hecho que las construcciones van a superar cualquier terremoto. Ya lo fue en el año 2010. Así que no habría duda de aquello. Sí. ¿En qué otros lugares que ustedes han podido revisar hay fallas geológicas o placas tectónicas que eventualmente puedan conducir a terremotos y donde hay emplazamientos de población muy fuertes? Hay a lo largo de todo Chile. Entiendo que hay una en Mejillones. Hay varios lugares más. En este minuto no los tengo en mente, pero esta genera mayor, controversia por el tema de estar al lado de la región metropolitana. Pero hay a lo largo de todo Chile y esta es la más estudiada. Por eso tenemos más cantidad de información. Y cuando tú dices esta es la más estudiada, ¿de qué forma se estudia una falla? En términos geológicos, entiendo que la Universidad de Chile tiene los sensores de monitoreo. Los sensores básicamente lo que advierten es que hay movimiento de... Exacto. Si se está desplazando y de acuerdo al registro que ha existido, efectivamente hay muy pequeñitos sismos muy pequeños, lo que indicaría que la falla está activa. Además, para generar esto fue un estudio que hicieron en el año 2010, se trabajó con la paleosismología, que en realidad ahí parte todo el tema de poder definir a partir de sedimentos de la tierra, cómo te entrega información para saber cuándo hubo un terremoto. Y obviamente los expertos ahí definieron que era una falla y ahí venía el tema de saber si era activo o no. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ser hoy día a través de la tecnología detectadas en términos geológicos? Por ejemplo, yo he escuchado que tú puedes, por ejemplo, detectar satelitalmente vetas, por ejemplo, de minerales. Y hay de pronto esas vetas que de repente salen a la superficie y después se entierran. Es una cosa bien interesante. Los geólogos buscan justamente ese tipo de cosas en los países mineros. Pero ¿qué otro tipo de situación existe donde, por ejemplo, esta geointeligencia pueda tener sentido? Por ejemplo, las mareas o la situación de lo mismo que estamos hablando respecto de los terremotos, la situación de emplazamiento costero,
por ejemplo, a la distancia que tú estás, qué tan cerca si viniera, ya que queremos ponernos tremendistas, en probabilidades, si viniera un tsunami derivado de incluso esta misma falla, o la falla de un terremoto nacido en el mar, ¿qué tanto se afectaría el borde costero? Yo tengo la impresión de que muchísimo. ¿Te refieres a cuánto población se vería afectada? Exacto. Bueno, lo mismo que hacen como para la falla de San Ramón, hazlo para un terremoto que sucede en una falla tectónica en el mar. A ver, hoy día el ONEMI tiene áreas de inundación, entonces hoy día todo eso está delimitado y tú puedes saber cuál es el área de afectación de un tsunami. Dependiendo del terremoto o en realidad se hace historia de los tsunamis que han habido y los registros, y a partir de eso y de los escenarios más críticos se generan estas cartas de inundación. Hoy día todo eso se conoce y está delimitado y hay sensores probablemente en el mar, como lo hay en el tema de la falla geológica, y tú puedes saber cuándo van a ocurrir. Y por otro lado tienes información conocida, que es la cantidad de población. O sea, en N o en cantidades, cuánto se va a ver afectado va a depender de cada ciudad, a la medida en que sean mucho más importantes, como en el caso del borde costero que tenemos Viña, Valparaíso, estas conurbaciones, La Serena, Coquimbo, van a ser muchas más poblaciones afectadas. Eso también se analiza bajo un cruce de información con estas áreas de influencia, que fue tal cual como lo analizamos en la falla de San Ramón, y se generan y se hace un cruce de información y ya puedes obtener la cantidad de población. ¿Y a quién es el receptor ideal de esta información? Bueno, los organismos públicos competentes, como lo que es ONEMI. En el caso del aporte de la información es Cernagiomín, y obviamente los sectores comunales, pero en realidad todos debiésemos manejar la misma información. Todo el negocio, por ejemplo, de inmobiliarias, constructoras privadas, que hoy día a raíz de la ley, tú compras un terreno, lo ofreces para, por ejemplo, generar viviendas sociales, en fin, y construyes tú todo. ¿Ellos saben sobre qué terreno están? Efectivamente saben. ¿No? Efectivamente saben, pero el tema es si los desastres naturales son considerados en esos instrumentos que tú vas y revisas si puedes construir o no. Yo puedo tener por plano regulador comunal, puedo estar apto para construir en un lugar X, sin embargo, a lo mejor ese plano regulador es tan antiguo que no contempla las amenazas naturales en un sector, en el borde costero, por ejemplo. Entonces, frente a eso, saben, pero no saben. Saben, se van a la normativa y yo puedo construir aquí sin ningún problema. De ahí la conciencia. Te pongo el caso de Tiltil, que hemos hablado mucho, que es un caso donde el plano regulador es una de las excepciones para la región metropolitana, donde tú puedes meter prácticamente cualquier tipo de planta, por cierto, de acuerdo a algunos cánones, pero que incluyen residuos industriales, basureros, en fin. Cuando tú tienes achoclonado eso en muy poco territorio, por ejemplo, muchas plantas de residuos industriales o residuos químicos que se han instalado a través de distintas etapas del tiempo, por lo tanto, los exámenes de calidad ambiental de los últimos que llegaron son muy superiores a los que se instalaron al principio, y por lo tanto tienes totalmente diferentes la forma. En caso de que ahí ocurrieran sismos, los relaves que están ahí en la cordillera, ¿qué tanto se pueden ver afectados y por lo tanto afectar la población? Es complicado porque efectivamente se han producido, debido a sismos de gran envergadura, que los percolados de estos lugares contaminen napas subterráneas. Y aquí es más que nada confiar en que la forma en que se construyó ese lugar, porque ahí tiene que pasar por calidad ambiental, por el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde tú tienes que cumplir cierta normativa para poder darle pie a un proyecto como ese tipo. Entonces sería como cruzar los dedos y decir, bueno, se está cumpliendo la normativa y ya no te ocurriría, pero en la realidad tú sabes que no es así. Y sí, efectivamente, frente a un gran sismo puede verse, digamos, probado la calidad de que sea antisísmico una situación así, que no genere daños en este caso como napas subterráneas que alimentan el agua potable, por ejemplo, de una comunidad. Por ejemplo, yo te insisto en un punto, una cosa que creo yo que es súper sensible. Nosotros tenemos sobre nuestras cabezas una cantidad enorme de relaves a lo largo del territorio nacional de la lógica minera, que, claro, están contenidos, tienen todos sus estándares y todas sus cosas, pero exacto, eventualmente pueden estar sometidos a una presión tectónica mayor y eso, ¡guau!, se te viene abajo. Sí. Aquí arriba tenemos una serie de relaves muy cerca. Eso
se siguen, se monitorizan, se vigilan. Entiendo que sí. ¿Se usa geointeligencia al respecto o no? Claro, bueno, en términos de... O sea, se puede utilizar para muchas cosas. Sin embargo, entiendo yo que las mineras tienen también sus equipos de monitoreo. Por otro lado, los miden a ellos en cuanto a la calidad de las aguas, si está produciendo filtración los relaves, etcétera. Pero como te digo, o sea, pareciera que todo está hecho para que funcione y ellos son fiscalizados y por el otro lado, y muchas veces también a veces son fiscalizados y, oye, estás incumpliendo la norma, perfecto, multa, y la pago, y la puedes pagar y listo. Entonces, efectivamente, sí son monitorizados, pero de ahí a que... ¿Y las multas son...? No, son muy baratas, entonces ellos prefieren pagar la multa. Entonces, cosa de que no llegue, digamos, a la población y la población, digamos, haga escándalo de esto y llega a la prensa y a veces son mínimas, o sea, prefieren pagarlas y ya, de acuerdo a todo lo que te genera. Ustedes con el sistema, para terminar, Romina, ustedes con este sistema necesitan espacios territoriales muy amplios para evaluar, o tú puedes evaluar territorios pequeños también. No, mira, desde cosas como estas que analizamos geológicas hasta temas de comerciales se trabaja a nivel de manzana. O sea, estamos hablando de una manzana 100 por 100 metros. Esas son las unidades de análisis y va a depender del estudio que se haga con qué escala vas a trabajar. En el caso de una falla tuvimos que trabajar a nivel de una escala metropolitana, de una ciudad completa. Pero también puedes irte al detalle, así como saber en cada comuna cuánta gente va a ser afectada. Es el macro o el micro, va a depender del estudio. Bueno, agradecemos a Romina Díaz, subgerenta de proyectos estratégicos de GeoResearch, por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti. Y a todos ustedes, pero muy buenos días, que les vaya bien. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Fernando Paulsen se viste en Brookfield, Torino, Italia. Presentaron Combinación Clave. Fueron